Vamos a hablar hoy de cómo alinear nuestros planes a los planes de Dios. Una de las cosas bien importantes, sobre todo cuando a uno le han pasado cosas en los años anteriores, es poder evaluar por qué las cosas que le han pasado no han dado los resultados esperados y en algunas oportunidades han sido resultados desastrosos o frustrantes. Entonces uno arranca desde el concepto mismo de la planificación. Y hay una definición que yo encontré y mejoré, que dice que planificar es poder construir desde el presente nuestro futuro, incluyendo los imprevistos que se puedan presentar para minimizar su impacto sobre nuestras vidas. Muchas veces a las personas le pasan cosas y normalmente las personas manifiestan que por qué le pasaron esas cosas. Lo importante no es tanto el por qué, sino que cómo fue el impacto de lo que sucedió sobre su vida en una crisis de salud, en una crisis familiar o en una crisis financiera. Es algo muy importante. Eso es lo que hace la planeación y obviamente nos permite construir el futuro. Y obviamente en esa construcción del futuro tenemos que tener en cuenta nuestro pasado, todas las cosas que nos han, hasta este momento, nos han pasado. Paguémoslos. Las cosas que nos han pasado hasta el momento. Y nosotros como creyentes, nuestra tarea es alinear nuestros planes, yo creo que era ese, es alinear nuestros planes a los planes de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué tenemos que alinear nuestros planes a los planes de Dios? Porque tal como se expresa en su palabra, en Isaías 55, versículo 8 al 9, en la versión Dios habla hoy, dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Y luego establece en este concepto, en esta versión, dice claramente, mis ideas y mi manera de actuar están por encima de la de ustedes. Es algo bien interesante. O sea, la idea de alinear nuestros planes con los planes de Dios es porque los planes de Dios están más altos, están por encima de todo plan humano, están por encima. Entonces, y obviamente es importante entender eso. De alguna manera, los planes, las ideas y los planes de Dios marcan la excelencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que alinear. Obviamente, muchas personas quieren alinear sus planes a los planes del mundo que maneja una línea muy inferior y en muchas oportunidades de alta mediocridad. Por eso es que uno siempre cuando le hablan de excelencia, a uno como que esa palabra como que le pega duro, ¿sí? Porque excelencia es, si hablamos de una calificación, es 10 sobre 10, es 20 sobre 20, 500 puntos de las pruebas a ver sobre 500 puntos. Entonces estaría uno hablando de llegar al máximo nivel, eso sería la excelencia. Entonces por eso es que es tan importante eso. Entonces claramente uno entiende. Y la palabra de Dios nos habla de eso. Dice que David, cuando estaba ya en sus últimos días,
le dijo a Salomón, a su hijo, que debían planificar y ejecutar la construcción del templo de acuerdo con las indicaciones que el Señor le había dado. En Primera de Crónicas 28, del 19 al 21, en la versión Palabra de Dios para Todos, la palabra es bastante clara e interesante. Dice, David le entregó todo a Salomón por escrito. O sea, le entregó planos, indicaciones, presupuestos, detalles. Dice que le entregó todo por escrito. No le entregó una idea. O sea, las ideas que Dios le había dado a David en sueños, David ya las plasmó en documentos, ¿cierto? En presupuestos. Por eso es que él pudo decirle a las personas, bueno, díganle al pueblo que hay que construir el templo del Señor y tenemos que cada uno traiga los recursos que pueda traer, porque se necesita tanto dinero para esto, para esta obra, para el altar, para las cortinas, para los muebles, para lo que sea, todas las cosas que estaban contempladas ahí y que estaban en los planos que David había desarrollado con las ideas que Dios le había dado a él en sueños. Entonces, claramente dice la palabra, eso se escribió según las instrucciones que que el Señor le dio a David. Me imagino que le dio las instrucciones en sueños, en visiones, porque es la forma como Dios nos habla, en sueños, en visiones. Dice que eso se hizo siguiendo las instrucciones que el Señor le dio a David para que entendiera todas y cada una de las especificaciones y detalles de los planos. Estamos hablando de Antiguo Testamento y claramente dice que primero que las ideas que Dios le dio a David, dice que David trajo sus dibujantes, los plasmó en planos, ¿cierto? Trajo sus dibujantes, sus técnicos, sus ingenieros, los plasmó en planos, luego los ingenieros hicieron sus cálculos estructurales y empezaron a elaborar las diferentes especificaciones que tenía que tener cada parte del templo, ¿cierto? La parte del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y en cada parte que iba y que era necesario tener para poder acondicionar el templo a lo que Dios le había dado a David. Pero una cosa bien importante es que, y aquí es una cosa que le marca a uno un derrotero, un indicador que está en la palabra y que quizás a veces algunas personas no lo logran como integrar o unir, hacer una cosa asociada para poder desarrollar eso. David le dijo primero, le dice a Salomón, este es un reto grande. O sea, cuando uno va a desarrollar algo, el Señor le ha puesto en su corazón, en sus sueños, en sus visiones, en su sentir de ser. Lo primero es que hay que fortalecernos porque el reto es grande. Iniciar un proyecto de una empresa, sostener una empresa en estos tiempos de pandemia, cualquier actividad productiva, se requiere uno ser esforzado y ser firme, no ponerse uno ahí a tambalear. Si las cosas no salieron en las primeras de cambio, ¿cierto? Pensar que de pronto fue que nos equivocamos, que no entendimos el sueño de Dios, o no entendimos las visiones de Dios, o que de pronto no interpretamos aquí y allá, porque eso hace parte de los ajustes posteriores que tenemos que hacer. Y entonces le dice David a Salomón, necesitamos que usted actúe con firmeza, sea firme, sea consistente, no se desmorone ante las primeras circunstancias adversas que van a venir, porque esta obra es muy grande, el pueblo ha traído sus dinero, sus inversiones para hacer el templo del Señor, está la expectativa de que eso se haga.
Entonces, hermano, manos a la obra. Y luego empieza a decirle, no tengas miedo, porque el Señor Dios, mi Dios, siempre estará a tu lado. Nunca te abandonará. Entonces, uno de los conceptos importantes ahí en todos los proyectos que nosotros vayamos a desarrollar y en todos los planes que hagamos para desarrollar los proyectos que tenemos, es que entendamos que el Señor va a estar a nuestro lado, recordándonos cómo fueron las indicaciones que Él nos dio. Por experiencia, no lo puedo compartir, uno de los inconvenientes es que nosotros muchas veces nos apartamos de las indicaciones que Dios nos dio y empezamos a hacer lo que nos parece o empezamos a poner los ojos en proyectos de hombre. ¿Cómo fue que lo hizo fulano de tal? ¿Cómo es que tal empresa lo hizo? Es que tal cosa, tal otra, y ahí empezamos nosotros a modificar los lineamientos, las indicaciones que Dios nos dio. Entonces, eso es entenderlo. Yo lo digo por experiencia propia, porque desafortunadamente eso fue lo que hicimos y obviamente los resultados no han sido los esperados. Hubo necesidad de modificar. Hoy estaba casualmente aquí mirando algunas cosas de aquí del templo de Bucaramanga y yo me ponía a pensar, ¿no? Y yo decía, de verdad que uno sí es desobediente. Y uno es como todo el tiempo como a querer hacer como a uno le parece. Y si de pronto usted es ingeniero, tiene alguna idea, entonces usted se la da de que usted es más listo. Y si usted de pronto es comerciante, o es administrador, o es contador, entonces dice, no, es que la jugada es así. ¿Sí? Porque nosotros somos así. Y entonces claramente a veces empezamos a apartarnos de alguna manera, a desenfocarnos de lo que Dios nos dijo, de las indicaciones, de los planos, porque Dios le mostró, ¿sí? Y usted hizo ahí más o menos como Dios le mostró, pero le metió otra cosa diferente, unos materiales que no eran, de pronto utilizó otras cosas. Y hay una parte que me parece muy importante. Dice que Él te va a ayudar hasta completar todo el trabajo que se necesite para el servicio del templo del Señor. Pero aquí hay una parte que es muy importante. Y yo ojalá Dios me dé la capacidad de transmitirle el mensaje. Porque de alguna manera Dios le había dicho a David cuál era la clave para poder que ese plan, ese proyecto de construir el templo, pudiera llegar a feliz término, ¿cierto? Porque el Señor así lo requería. Entonces le dice, en el versículo 21, le dice, aquí están los turnos de los sacerdotes y de los levitas para el servicio en el templo de Dios. O sea, no solo, o sea, alguien diría, pero le está hablando de los turnos hacia el futuro. Obviamente le estaba hablando de los turnos hacia el futuro templo que todavía estaba en planos. Pero lo que le estaba diciendo es, implemente desde ahora los turnos de los levitas y sacerdotes en el templo para que estén en oración, orando fuertemente, para que exclusivamente en oración, orando, no querían al sacerdote allá tirando pico y pala, no, esté en oración fuertemente. ¿Por qué? Porque así como le pasó a Nehemías, los enemigos que van a venir a estorbar para que usted no pueda desarrollar el proyecto, van a levantarse por todas partes. Todos conocemos la historia de Nehemías y la reconstrucción del muro de Jerusalén y cómo las personas que estaban ahí, los vecinos que estaban ahí, y personas que después esos contaminaron a algunos de los que estaban trabajando con Nehemías y luego personas al interior empezaron a obstaculizar de alguna manera y a dificultar el trabajo. Por eso es que Nehemías, siguiendo este consejo, Nehemías dividió unas personas
que se dedicasen a orar, otras personas con la espada a la mano y otras personas a trabajar. Eso es un mensaje muy importante que uno tiene que entender, porque a veces uno o se dedica únicamente a orar y se le olvida que hay que estar trabajando o con la espada en la mano, pendiente, o se dedica únicamente a trabajar y se le olvida orar. O sea, tenemos que entender que se requiere este tipo de oficios o labores y que sean la una que apoye la otra. Mientras unos oraban, otros estaban pendientes con la espada en la mano, o si las moscas aparecía el enemigo, y otros estaban reconstruyendo el muro. Pero aquí claramente lo dice, aquí están los turnos de los sacerdotes. Necesitamos gente orando. No solamente que Dios nos dijo, porque a veces ahí es un pequeño error. Un pequeño error, o sea, es como es la forma como a veces entendemos, es que yo tuve un sueño, tuve la percepción de eso, listo, y lo plasmó, demostró, y sí, perfecto. Entonces, primer punto. Segundo punto, ¿cuánto tiempo usted duró en oración soportando esa idea? Para que no vayamos a arrancar mal, haciendo malas asociaciones, asociándonos con los que no debe ser, porque ahí arranca uno de los grandes problemas. ¿Sí? ¿A quién buscamos como asociado? ¿A quién buscamos como obrero? ¿A quién buscamos para que nos ayude a desarrollar? Entonces, primero, dice claramente, estos son los turnos de los sacerdotes y de los levitas. Y luego le dice, también tienes a disposición a todos los expertos en cualquier clase de trabajo. Entonces, otra cosa muy importante. Y aquí es donde uno, si usted está en oración, usted puede escoger los mejores expertos, porque no necesariamente las mejores hojas de vida, los que dicen tener muchísima experiencia, ¿cierto? Son los mejores. Hay personas que tienen unas hojas de vida, eso, gordísimas así, pero son pésimos ingenieros, pésimos administradores, pésimos contadores, etcétera. No les importa si el trabajo se concluyó o no se concluyó, lo que les importa es que les paguen, etcétera, etcétera. Aquí claramente le dice los expertos en cualquier clase de trabajo, y ahí empiezan los inconvenientes que uno empieza a tener. Y luego dice, los líderes del pueblo estarán totalmente listos para cumplir tus órdenes. Entonces, había un proceso de liderazgo. O sea, no solamente habían unas personas en oración, unas personas en intercesión para que ese proyecto se desarrolle, luego los expertos, o sea, las personas que te van a ayudar a desarrollar ese proyecto, y adicionalmente había un liderazgo. Se necesita un liderazgo muy importante y que ese liderazgo esté sujeto y de acuerdo contigo, porque si no realmente va a ser muy difícil esa obra, que ese proyecto se pueda realizar. Entonces, eso es una cosa bien importante. Dice que si nosotros seguimos esto, Dios perfeccionará la obra que hará en nosotros. Si nosotros, y una de las cosas es que es Dios mismo quien empieza a ajustar la ruta si nos desviamos. Y si nos caemos, Él nos levanta. Muchas veces nosotros no tomamos la decisión. Nosotros nos acomodamos sabiendo que alguna parte del liderazgo no está de acuerdo contigo y alguna parte de los expertos en las diferentes clases de trabajo no están identificados con eso y solamente les interesa su propia agenda y su propio bolsillo. Si quebró la empresa, de malas, me voy para otra. Y así no les importa. Olvidándose que es esa empresa a través de la cual Dios lo ha bendecido. Pero todo radica en lo primero. O sea, faltó intercesión. Si no hay sacerdotes y levitas intercediendo previamente, ajustando,
tal y generando en el corazón de los líderes, en el corazón de los obreros expertos en diferentes tipos de trabajo, que Dios está con nosotros, pues rápidamente el enemigo se mete entre todos y cada cual empieza a hacer lo suyo. Si esto funciona o no funciona, pues no me interesa porque a mí me pagan el 15 y el 30. Entonces es bien importante. Dice claramente que si nosotros seguimos las indicaciones de Dios, primero, ¿qué fue lo que Dios nos mostró en visiones, en sueños, o en la forma como Él lo haya hecho, si también es de cara a cara? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Entonces dice que Él va a perfeccionar eso y Él mismo hace los ajustes en la ruta. Si nos desviamos, y adicionalmente trae los auxilios necesarios para que la obra no se detenga. Dice en Filipenses 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en nosotros, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Lo importante es permitir que el Señor pueda cumplir en nosotros su voluntad y que nosotros nos dejemos moldear. No necesariamente porque usted sea un experto en hacer empanadas, puede realmente usted resultar ser el mejor vendedor o el más exitoso en empanadas. Hay gente que empieza a organiza un negocio de venta de pizzas y al poco tiempo lo tiene que cerrar. Y muchas veces la pizza es de buena calidad. Dice claramente, si permitimos que el Señor nos manifieste y nosotros podamos entender cuál es su voluntad y nos dejamos moldear y dirigir por las indicaciones de Dios, entonces vamos a haber cumplido, ¿cierto?, las metas en su vida. ¿Cómo podemos alinear nuestros planes al plan de Dios? Lo primero que tenemos que hacer, ya sabemos cómo es, que Dios, así como Dios se lo dijo a Salomón en el proyecto del templo, así Dios nos habla en todos los proyectos que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida, en un negocio de comercio, en una empresa de ingeniería, en una empresa financiera, en la empresa que tú quieras. Pero la pregunta no es eso. La pregunta es, bueno, ¿y por qué nosotros no hemos podido, como dicen algunos, dar con el chiste? Si yo he hecho la oración tal, si yo he hecho la oración no sé qué. Yo he hecho la oración que usted me dijo, pastor. Yo ya la hice, de hecho la repito 5 veces al día, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero acuérdese los 3 aspectos. Primero, sacerdotes y levitas haciendo la oración. Segundo, trabajando con los mejores expertos en cada tipo de trabajo. Y tercero, que los líderes que usted le busca, porque era una obra muy grande, estén de acuerdo con usted, trabajen con la misma agenda, porque si ellos están en otra agenda va a ser un poco complicado. En un futuro cercano vamos a tener un proceso de división y obviamente una obra completamente polarizada. Entonces, ¿cómo alinear nuestros planes al plan de Dios? Lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta es revisar por qué los planes del pasado no han funcionado o no están funcionando. Hablamos, no han funcionado, capítulo cerrado o próximo a cerrar, o no están funcionando. O sea, que uno está todavía insistiendo a ver cómo es la cosa. Entonces, lo primero es que uno dejó de estar mirando a Dios y empezó a mirar al hombre. Porque pusimos nuestras miradas en la promesa de los hombres y no en las promesas de Dios. Hay algo muy importante que está en la palabra. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19,
traducción lenguaje actual, dice, Dios no es como nosotros. Entonces, cuando alguien le está hablando a usted de cualquier tipo de proyecto de finanzas, proyecto familiar, proyecto comercial, cualquier tipo de cosas, tenemos que tener en cuenta este versículo. Porque uno que hace, uno muchas veces toma la promesa de Dios y va y la mete en el molde de la promesa de los hombres. Entonces uno dice, no, es que yo me busqué a alguien que sí sabía del negocio. Yo busqué a un experto. Y resulta que ese experto es el primero que, cuando viene, el primero que sale corriendo y como el cuento, ¿no? Deme mi parte, me voy, tal luego, no, eso no. Así de simple. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hablan mucho. Son promesas de hombres. Y la palabra de Dios, el número 23, versículo 19, dice, Dios no es como nosotros. Claramente, está por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En esta versión dice, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Entonces, aquí, cuando uno le dice, hombre, esa persona sí es el trabajador que te conviene, sí es el asociado que te conviene, sí es el líder, o sea, el que te va a acompañar en esto que te conviene, ¿sí? Porque siempre le van a decir a usted, no, es que eso es buenísimo y yo tengo la clave, hermano, y yo, mejor dicho, yo voy a hacer que usted venda al triple, o mejor, mejor, usted no sabe, es que yo me la sé toda, mucho. Usted lo único que tiene que hacer es, hágame caso, hágame caso. Pero claramente un indicador que te tiene que prender es un semáforo amarillo, que se tiene que prender con intensidad fuertemente, es cuando usted empieza a darse cuenta que ese experto o ese asociado o ese líder, usted empieza a darse cuenta que le está mintiendo. Y no solamente que le está mintiendo, sino que adicionalmente cambia de parecer constantemente. En ese momento, usted tiene que tomar decisiones. Desafortunadamente, nosotros no somos, como le dijo David a Salomón, nos falta firmeza. No, pero es que si yo despido a esa persona, mejor dicho, eso se cae en las ventas. Pues no espere a que venga un proceso divisorio y prácticamente no es que se caen, sino que se acaban. Es sencillo. Es que esto no lo escribí yo. Yo tuve que vivirlo y lo puedo compartir con toda la libertad del caso porque lo viví. Y a uno, como dice, le falta firmeza. Uno es, o sea, mucha boca, muy bravo, pero como dicen, puro perro que ladra. No, eso toca como el perro ese que ni ladra y va derecho a morder. ¡Fuera! ¡Fuera! Sin temor. Porque dice claramente que el único que cumple lo que promete es Dios. No se ponga a asociarle o a endilgarle propiedades a otra persona que no tiene sino Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que a la gente le encanta valorar, tener una escala de valores, ¿no? Mentira grave, mentira medio grave, mentira leve, mentira sencilla, mentira. Y lo mismo esas personas que cada rato están cambiando, dice que son como las olas del mar, vienen y van, cada rato cambian. Y obviamente, más adelante esos líderes empiezan a volverse contra usted. Es que el dueño de la empresa no sabe, es que él no sabe, hermano. Nosotros estamos mal de ventas, es porque el tipo no sabe, es que ese señor o esa señora no sabe. Sí, él lo que tiene es plata, pero no sabe, es que él no sabe.
Ajá. Resulta que el tipo puso los ojos en él y le dejó ponerlos en Dios. Y obviamente, hace rato, y por eso es que dice que cuando uno se vuelve a Dios en oración y le dice, Padre, ¿por qué? Dios le dice, bueno, yo voy a hacer los ajustes porque a usted le faltaron amarrarse bien los pantalones. Hoy en día, como el hombre y la mujer usan pantalones, pues estamos hablando tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí? Como usted no usa correa y no se amarra bien los calzones, entonces dice que Dios dice, bueno, deje de estar llorando tanto, venga, yo me encargo y voy a ajustar esto. Entonces cuando Dios viene, sacude el palo de mango y se van para el suelo un poco de personas ahí. Y usted empieza, ¿y qué pasó? Pues sí, claro, hay alguna afectación. ¿Por qué? Porque eran sus líderes, porque eran los expertos que usted tenía en todo tipo de actividad. Entonces se le fue el experto, se le fue el supervisor o el líder, se le fue el supervisor, se le fue el experto. Habrá alguna afectación, pero después uno como que le llega como una brisa, como que lo tenían enceguecido, como que lo tenían, que mejor dicho, si no era pegado a esa fuente, como que no funcionaba. Y luego se da cuenta usted que se limpió todo el aire espiritual de su empresa, de su casa. ¿Sí me entiendes ahí? Cuando usted mete por allá al enemigo a la casa, así como le pasó a Sarai con la sierva egipcia, la metió ahí a la cama y luego qué lío para sacarla. Entonces ya la sacó, se puede respirar tranquilamente, para que lo entendamos. Entonces, eso es lo primero, porque uno quita los ojos de Dios y lo pone en los ojos de los hombres. Es que, si me entiendes, cómo ser una persona exitosa en las finanzas en 10 pasos. Ahora, si el primer paso no es sujetarnos a los planes y la voluntad de Dios, hermano, eso es puro cuento de tipos. No va a funcionar. No va a funcionar. Así de sencillo. Primer paso. Segundo, hablando de nuestro pasado, porque tenemos que revisar nuestro pasado. Segundo, dejar de hacer las cosas como nos parece o como nosotros queremos y no como Dios quiere. Yo le digo a la gente cada rato, usted le pide el favor a alguien ahí, haga el favor y me compra una leche lactosada alpina en la tienda. ¿Sí? Y una libra de chocolate Corona. Y la persona regresa de la tienda con una leche descremada, fresca leche, y un chocolate marca San Francisco. Pero es que eso no fue lo que yo le pedí. Pero es que eso es lo mismo. Esto es leche y esto es chocolate. Sí, pero es que resulta que esta era deslactosada, esta es descremada, resulta que este chocolate Corona no es amargo, este sí tiene más amargo, entonces resulta que no me sirve. Entonces nosotros, los seres humanos, desde Adán y Eva, somos unos especialistas en hacer como nos parece o como queremos, ignorando a Dios, ignorándolo a Él, ni siquiera a las personas que están con nosotros, ignorando a Dios, hacemos como nos parece. Y cuando lo hacemos, nos salimos de esa cobertura especial de Dios, de esa protección y esa seguridad de Dios que dice que si ponemos nuestras obras en manos del Señor, dice que nuestros proyectos se cumplirán. Y yo he ido comprobándolo, he tenido que comprobarlo dolorosamente en mi propio cuero y obviamente en nuestras propias finanzas y en muchas cosas. Porque una cosa es, porque es que nadie está actuando de mala fe. La persona que le hizo el favor de ir a traerle la leche y el chocolate a la tienda no está actuando de mala fe, sino que es una forma, ¿cierto?, de hacer las cosas. Sencillamente, qué pena, no hubo leche la que usted pidió, ni chocolate.
¿Qué puede pasar? Ahora, si usted me autoriza, yo voy y le traigo la otra. No, no es que no, porque no me sirve. ¿Sí? Vaya, tráigame una pechuga y le trae una pierna pernil. Vaya, tráigame una librita de lomito de cerdo y le trae milanesa de cerdo. Son dos carnes diferentes. Y así. Entonces, es una cosa que nosotros tenemos y que obviamente nos obliga, por eso es que es tan importante. ¿Qué sucede? O sea, cuando usted es una persona de acción, necesita estar más tiempo en oración. Porque a veces las personas que somos de acción, nos olvidamos que el primer paso es la oración. Y hay otras personas que son de oración, pero les falta ser de acción. No sé si me copian. Entonces, yo soy de acción. Yo quiero hacer y ya, y para mañana es tarde, etcétera, que tin, 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 y pan, no, que así como que pan, no. Usted tiene que arrodillarse más. Tiene que arrodillarse más y buscar personas que lo acompañen en eso, para que Dios le pueda confirmar efectivamente eso. Y cuando uno deja de hacer como a uno le parece, Dios empieza a ajustar. Y ¡shan! ¿Y cómo hace el Señor? Pues hermano, le tumba las tejas, le tumba el techo, le tumba el cielo raso, le salen un montón de cosas ahí, se le rebosa el inodoro, etcétera, todas esas cosas. Todo le sale mal, todo le sale al revés. Todo lo que usted pensó que era la octava maravilla para lograr más cosas, no funcionó, usted perdió dinero, etcétera, etcétera. ¡Ojo! ¡Ojo! Por eso es que dejemos los arrebaticos, porque uno de eso realmente después no le quedan sino malas experiencias y en algunos casos deudas y sinsabores. Entonces, segundo, deje de hacer como a usted le parece. Dicho de una manera muy popular y vulgar, deje de hacer lo que se le da la gana. ¿Sí? Porque eso no funciona en ningún escenario de ninguna especie. ¿Sí? En todas partes hay protocolos, en todas partes hay normas, y realmente, pues, a no ser que usted sea un super nerd desarrollador de algo, que usted sea su propio jefe, usted sea su propio empleado, usted sea su propio supervisor, pues es la única forma. ¿Sí? Y al final usted tiene un producto terminado porque usted lo es todo. Ese era el cuento de Moisés, el modelito de Moisés, hasta que el suegro le dijo, oiga, Moisés, hermano, usted a este ritmo se va a morir, le dijo el suegro Yetro. ¿Por qué no de su mismo espíritu le da a otros para que le ayuden a administrar todo este pueblo? Porque si no, usted me oye, usted se va a fregar. Todo es usted es todo. Usted es Moisés. Y obviamente a Moisés le hizo caso porque eso venía de parte de Dios. Tercero, deje de estar escuchando comentarios pesimistas y contaminantes. ¿Sí? Ojo, dos conceptos diferentes. Uno son pesimistas. Hay personas que puede ser, mucho, puede ser hasta su propia esposa o esposo, con el que usted duerme. Eso no sirve, eso no sirve. Eso es un error, eso no sirve. Y contaminantes. Hay personas que contaminan porque exageran. Y hay personas que contaminan porque por debajean todo. Unos porque se van por arriba y otros porque se van por abajo. Entonces son personas muy contaminantes. ¿Sí? Y son personas que han hecho siempre la fácil. O sea, si estamos hablando, dice claramente, dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya, porque mis ideas y mi manera de actuar está por encima. Entonces, claramente, hay personas que nunca han intentado nada o se han conformado con haberlo intentado una vez. Y obviamente fracasaron y no lo volvieron a hacer. Pero obviamente hablan como si hubieran sido los ganadores. Y hay otros que han fracasado todo el tiempo y como decía
un director técnico de fútbol, perder es ganar. Y le venden a la gente la idea esa, no, si es que perder es ganar, hermano. Ganamos experiencia, ganamos estrategias, ganamos no sé qué, bueno, no sé. Hasta donde yo sabía, perder siempre ha sido perder, pero hay personas que son vendedores de humo, ¿cierto? Y le venden a usted que perder, ¿cierto? Es ganar. Una cosa es que usted adquiere una experiencia, dolorosamente falta ver ese perder a qué nivel fue, y entonces hay personas que salen con eso. Y obviamente la palabra en eso es muy rica. Dice Mateo 7, versículo 26 al 27. El que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, cuando uno evalúa por qué nuestros planes del pasado no funcionaron o no están funcionando, es porque a mí me encanta ponerle la oreja a un poco de gente, a un poco de personas pesimistas, contaminantes, que son el ejemplo del fracaso, que realmente nunca han logrado hilar un ladrillo con un ladrillo, levantan 1 metro cuadrado de ladrillos y cuando van a empezar el segundo, tumban el primero para hacer el segundo. Así es sencillo. Entonces uno, y eso está minado. O si no, se van y buscan en internet. Yo en estos días, pues yo les agradezco a todos mis amigos que mandan cosas por Facebook y por WhatsApp, cómo hacer helados, cómo hacer postres, cómo hacer paella española, cómo hacer pizzas, y todo es facilísimo de hacer. Vaya, hágalo. Así sea una simple limonada, vaya, hágala. Vaya, hágala. Sí, yo me puse a instalar un soporte para un televisor. Y entonces, bueno, miré el manual que mandaban los chinos. Eso estaba muy difícil porque estaba en chino. Hasta los dibujos estaban en chino. O sea, los chinos son chinos. Eran letras así, esos dibujos, pues, mejor dicho, no. Ahí sí tocaba, ¿cómo es? Descriptiva, creo que llamaba una materia para no entender los dibujos todos raros en tercera dimensión. Todo raro, un dibujo chino y letra china. Bueno, entonces dijo, voy a ir a internet, que todo lo sabe, que todo lo tiene. Busqué allá un video para ver cómo está, ¿no? Y tal. Y yo estaba tratando de montar las cosas al revés, de acuerdo con las instrucciones de los chinos. Debe ser que los chinos, como ellos son chinos y nosotros somos colombianos, entonces pasó eso. Yo miré, vi el video, 2 minutos. Y yo pues me quedé como pensativo. Llevaba como media hora bregando a instalar esa cosa. No, media hora, no, 15 minutos. Y en 2 minutos ahí, me parecía que eso era como muy tonto. Y luego cuando me puse a pensar, lo instalé como en 3 minutos. La demora fue entre los chazos allá en los rotos en la pared. Puse los chazos y largué el televisor. Hay gente pesimista y contaminante. Ojo, porque la contaminación también puede ser desde el punto del facilismo, de la exageración. Es que eso es muy fácil, hermano. Hacer arepa de huevo es fácil. Y si no, pues busque el manual ahí en YouTube y lo hace. El problema no es hacer arepa de huevos. El problema es que cada quien le compra a usted esas arepas de huevos que usted hace. O las empanadas bayunas. O las flautas. O lo que usted venda. O los tamales. No hacer tamales. Eso es hacer tamales, hace cualquiera. Galletitas con chile de chocolate. Eso, ¿quién no hace galletitas con chile de chocolate? El problema no es que usted las haga, el problema es que se las compre y se las come. Oiga, de allá le mando saludos a mis nietos que no me volvieron a mandar galletas. Aquí estoy con el papá de ellos. Me tienen vetado. No sé cuál sea el problema. Deben estar muy ocupados. No volvieron a hacer galletas. Hace más de 2 semanas que no me mandan.
Y yo soy cliente cautivo. ¿Cómo? Es que ese es el problema. ¿Se da cuenta usted? Es un problema de comercialización. Cuarto, deje de estar escuchando sin filtro a personas que siempre están hablando, que Dios les habla directamente y claro, clarito. Y todo lo que me dice, todo se cumple. Y eso hay por montones. Lo que uno se da cuenta es que esas personas que dicen eso, que Dios les habla directamente como a Moisés, como al profeta Elías y a otros tantos. Sí, claro, la palabra dice que nosotros por la sangre del Cordero podemos entrar al lugar santísimo y Dios nos habla. Pero estos lo hacen como si fuera algo, es que eso es algo que está para todos. Es como las bendiciones y las promesas de Dios, están allí para todos. Pero hay personas que como que creen que como que ellos son los que, como no sé, como que acaparan eso, como que, y le dicen que eso es unción, etcétera, e inventan unos términos que sí están en la palabra, todos, eso todo es bíblico, ¿cierto? Para tratar de demostrar que ellos sí tienen eso. Entonces, Dios les habla claro y les habla directamente y todo lo que les dice se cumple. ¿De verdad? Sí, vean. Yo dije que iba a venir una peste muy grande que se iba a llamar coronavirus. ¿Se da cuenta? Ya por eso salió un tipo así, un tipo para la India. Excelente. Pero lo que uno se da cuenta es que Dios les habla muy claro, directamente, y todo se cumple, pero eso no se refleja en sus vidas. ¿Sí? Y viven acomodando el Evangelio a la situación que viven. Hablan de finanzas, viven mal de finanzas. Hablan de familia y vive la familia desbaratada. Hablan de sexo, son esclavos del sexo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es su testimonio? Y eso hablan que, mejor dicho, pa, que no sé qué, que dice cuándo, ¿sí? Cambian de señora más que de vestido. ¿Cuántos maridos has tenido? ¿Cuántas señoras has tenido? Y eso hablan de santidad. Y ya van por la quinta es esta señora. Entonces, hijos por aquí, hijos por allá. Entonces uno, bueno, yo no sé, ¿me entiendes? Porque eso no es lo que plantea el Evangelio. Eso no es lo que dice el Evangelio del apóstol Pablo a Timoteo, hablando del Nuevo Testamento. Y a mí me impresiona mucho lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Yo busqué la versión Palabra de Dios para Todos. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. No todo aquel que afirma que yo le hablo claro es verdad. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Y si obedecemos a nuestro Padre que está en los cielos, todo lo que hagamos, dice que Él lo perfeccionará. Y si no lo perfecciona, dice que Él hará los ajustes necesarios para alinearlo a su proyecto. Porque sus ideas y su forma de hacer las cosas está por encima de nuestras ideas y nuestra forma de hacer las cosas. Dice el Señor desde hace muchos años, dice, vendrá el día, dice, ojo muchachos, ojo discípulos, ojo hijos, vendrán muchos habladores, parlanchines, fantasiosos, culebreros, que van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, hay gente que va a decir, es que yo oro y el Señor responde. Es que yo hago una liberación y el Señor echa demonios. Es que el Señor me habla y todo se cumple. Pero dice claramente aquí en esta versión, dice, entonces el Señor Jesucristo les dirá claramente, nunca los conocí, apártense de mí. Oiga, ¿qué hacemos nosotros poniéndole la oreja a esa gente todavía, hombre?
¿Por qué a nosotros nos faltó calzones para haberlos apartado? Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Y producto del mal que hicieron, son las cosas que le están sucediendo en sus vidas. No son producto de que otra persona ahí se ponga desocupado a desearle mal a usted. Yo sé que hay muchas personas que se declaran enemigos de otras sin que les hayan hecho absolutamente nada, porque hay gente que es feliz porque a los demás les va mal. ¿Por qué? Porque viven mal. Entonces, ¿cuál evangelio nosotros compartimos? Nosotros compartimos un evangelio del reino, donde fluyen las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, pero no la verborrea ahí, que fuera, que no sé qué, a toda hora vienen echando demonios, a toda hora vienen demonios en todas partes, echan demonios en todas partes, a toda hora Dios me dijo, Dios me dijo, y todo lo que me dice es claro, etcétera, etcétera. Y el Señor dice, no los conocí. ¿Usted de qué Señor habla? ¿Usted echó demonios en mi nombre, dice el Señor Jesús? No los conozco. En el nombre del otro Señor, hacedor de maldad, hijo de Satanás, dice la palabra. Y finalmente, ¿cómo alinear nuestros planes con los planes de Dios? Hay que analizar el equipo de trabajo. ¿Sí? Hay que analizar el equipo de trabajo. En una casa, hombre, mujer, hijos. Bueno, vamos a revisar el equipo de trabajo. Para que algo funcione, tenemos que estar en un mismo sentir. La misma palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí mismo no va a prosperar. Es más grave, va a perecer. Si nosotros queremos que las cosas funcionen, tenemos que mirar que nuestro equipo de trabajo esté en un mismo sentir. Que le duela igual que al que está dirigiendo, que nos duele igual. Pero no es que los padres sufriendo y los hijos toteados de la risa. No, que nos duela a todos. Es que esta es una situación difícil. Que nos duela a todos, porque es que es muy complicado. Que todo su equipo de trabajo busque las mismas metas. Y si no, hermano, hay que hacer los correctivos que sean necesarios, por dolorosos que sean. Lo que pasa es que a muchos de nosotros nos faltan calzones, ¿cierto? Y lo digo por mí, no sé si por usted. A uno le faltan calzones de verdad para poner a más de uno en su sitio. Y váyase para donde quiera. ¿Sí? Y repetirse a uno hasta el aburrimiento. Señor, es mejor un bocadito en paz. Es mejor poquito. Un bocadito en paz. Ah, no, es que usted es un conformista, usted no sé qué. Pero es que yo no puedo tener un banquete, ¿cierto? En discordia. Yo no puedo tener abundancia en discordia. No tiene sentido. Se le volvió un quebradero de mi paz y la ausencia del Espíritu Santo, esa supuesta abundancia. Entonces, claramente, Filipenses 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si usted quiere que le funcionen las cosas, los planes, hay que alinearlos al plan de Dios. ¿Y qué indica el plan de Dios? Hombre, ojo con tu equipo de trabajo. Claramente le dice, oiga, ponga a los sacerdotes y los levitas en el templo, póngalos allá a orar. Listo. Segundo, busque a los expertos, ¿cierto? Y los líderes. Pero que todos, tanto el sacerdote como el levita, como los expertos en cualquier clase de trabajo, y los líderes del pueblo o los supervisores, estén en un mismo sentir, conservando el amor
que no haya resentimientos, como dice el amor, pero el amor de Dios, el amor ágape, ¿cierto? Unidos en un mismo espíritu. No es que mientras está el que está dirigiendo ahí todo el mundo bravo, la bendición, pastor, y luego, es que ese tipo no sabe, ese tipo no entiende, ese tipo no sabe lo que es la liberación, él no sabe lo que es lo profético, él no sabe. Sí, toca orar para que el Espíritu Santo le abra esa cabezota y zamba, chumba, chumba, y entonces toca invocar quién sabe a cuáles fuerzas porque uno no entiende. Entonces, claramente, y finalmente, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el mismo propósito? Sí, pues obviamente que todos estemos bien, que todos estemos bendecidos, que todos en todos se cumplan las promesas de Dios. Y obviamente contra eso nadie puede discutir. Uno puede discutir de pronto que no es eficiente en el número de personas del ministerio, perfecto, pero lo que no se puede discutir es en la eficacia de la respuesta de Dios a este ministerio. Eso sí, no se puede discutir. Que discutan lo que sea. Es que son unos poquitos. Bueno, está bien. Yo no discuto eso. Pero que esos poquitos son bendecidos y que la eficacia de la respuesta de Dios a la oración de esta casa es muy alta. Que la desearían muchas de estas iglesias de multitudes. Así de sencillo. Y para terminar, para dejar un poquito avanzado, dice que nosotros tenemos que alinear nuestros planes a los planes de Dios, dejando de pensar como la persona promedio. Aléjate de la mediocridad. No es porque yo lo diga, yo viví gran parte de mi vida, muchos años, de mis 60 y tantos años, gran parte, yo creo que por lo menos 50 y tantos, sin contar la niñez, bueno, un montón, en una mediocridad absoluta, mediocre. El Señor dice, ay, mira, dice, porque mis ideas no son como las de ustedes. Si usted quiere ser diferente, tiene que decirle, Señor, yo quiero tener tu mente, Señor Jesús. O sea, porque son diferentes. Y su forma de hacer las cosas es diferente. Si yo no rompo con eso, pues voy a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Las mismas empanadas bayunas que hace todo el mundo. Los mismos tamales que hace todo el mundo. Las mismas galletas con chip de chocolates que hace todo el mundo. Yes. Y si le echamos esto, las mismas ideas que vende Jumbo, las mismas galletas. Así de sencillo. Entonces, claramente, tenemos que cambiar. Sí, pues uno diría, no, es que estamos cambiando. Porque, no, aquí nos tocó cambiar porque eso estaba que nos caían épocas de cielo raso encima porque estaban hartas de agua. Y, como dicen aquí en Santander, estaban hartas. Y estaban ya no servían. Eso no es ningún cambio, eso es una reparación. Y que hay que echarle pintura a las paredes, que está todo sucio, por diferentes razones. Hay que pintar las paredes. Y bueno, afortunadamente se cayeron ese cielo raso y cayó un mugrero de ese cielo raso. Me imagino toda la inmundicia que ha trepado para allá encima. La inmundicia espiritual se convierte en inmundicia natural. Allá al lado de la puerta, no sé qué era lo que hacían. No sé quiénes hacían cosas raras al lado de la puerta, pero eso es mucho. Allá eso cayó un mugrero. Pobrecito el pastor. Finalmente tenía que caer sobre mí. Sí. A ver si fulminan al pastor, porque no sé. Hay gente que es feliz con eso. Entonces tenemos que dejar de ser mediocres. Haz a un lado los pensamientos de derrota. No, es que si piden 500 puntos en las pruebas, a ver, no, eso es muy difícil. A mí no me importa usted cuánto sacó. Yo no me acuerdo. Yo presenté el examen
de la universidad, cuando eso no había IFES. Yo no me acuerdo ni cómo, cuántos saqué. Me preparé muy bien. Eso, en esa época no había que haga el curso de no sé quién, el curso de sí sé cuándo, y un montón de simulaciones ahí en internet, ¿no? A él le tocaba a uno ir a comprar unas cartillitas, yo me acuerdo que tenía unas cartillitas con las diferentes materias, y ahí hacían simulaciones, cartillitas uno las compraba, y uno se preparaba y tal, y yo le tiré alto, yo me fui ahí, yo le tiré alto, o le tiro arriba, yo era bien mediocre, yo lo reconozco, y luego me volví medio comunistoide, volví más mediocre, ¿sí? Y yo le tiré a medicina, y los más altos puntajes era medicina, no me alcanzó, pero yo no le apunté ahí a lo más bajito, no digo ninguna carrera para no molestar a ninguno, ¿sí? No, yo le tiré a la más grande, en ese momento era medicina, 1976 creo que fue, yo le apunté a medicina. En esta época ser médico sí era bueno. Hoy en día no, hoy en día cualquiera es médico. El que tenga plata es médico. Listo. Medicina, solamente estaba la UISA aquí en Bucaramanga, no había más universidad. Entonces nos venían un montón de costeños aquí, de agua dulce. Estábamos invadidos de puro vallenato en esa época, años 70. Medicina. No me alcanzó, bueno, pero me alcanzó para ingeniería civil, que también era bueno. Entonces uno le tiró. Eso que yo era un mediocre, a mí nadie me está dando esta charla. No, hombre, sabe, deje de ser mediocre, levántese de esa mediocridad, coja una bandera de guerra y declare que las bendiciones de Dios y las promesas de Dios están ahí, que se pueden cumplir en su vida. Corte con todo ese montón de malos augurios, ese montón de pesimistas, derrotistas, falsos profetas, aduladores, engañadores, vendedores de humo. Corte con toda esa gente, porque las bendiciones están ahí para que estén sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas, en las relaciones y en todas las áreas de tu vida. Usted tiene que creerlo, porque si usted no lo cree y sigue ahí acostado durmiendo y sencillamente orando, pero aquí no solamente dice que había que orar, sí, los sacerdotes y los levitas, pero también hay que estar en la acción. Dice que había unas personas que eran expertos en cualquier área de trabajo y habían supervisores. Entonces no podemos quedarnos únicamente en la oración, a no ser que usted sea un levita. Si usted es un levita dedicado 100% a la oración, ese es su oficio. Otra ir a llevarle la comidita al levita, porque es que él se dedica a eso. Pero como muchos de nosotros no somos levitas, entonces tenemos que un tiempo de oración y un tiempo de acción. Vaya, haga las empanadas. Si no las vende, se las come usted con gaseosa. Si no, estamos fregados. Pero hay que salir de la mediocridad, porque si no, ¿por qué? Porque es que dice que el Señor dice que sus ideas y su forma de actuar está por encima de nosotros. Y obviamente Él es la excelencia. Y obviamente la excelencia está por encima de lo bueno. Cuando usted ve las notas de los niños, dice que está lo bueno y lo excelente. Excelente es cuando la persona tiene el promedio por encima de 9, algo así. O 9.5. De ahí para arriba se llama excelente, de ahí para abajo se llama bueno, de ahí para abajo se llama regular, óptimo, no sé qué, regular y definitivamente malo. Ah, pero qué felicidad estar en los regulares. Vea. No, hermano, hay que enseñarse a que usted esté por encima de 9.5 sobre 10 y acercándose y peleando ahí. No peleando con otro chino, otra china por eso. No, peleando con usted. Sí, 9.5, 9.5. Vamos a ver, 9.6, 9.7, 9.8. El promedio general de todas las materias, no únicamente de educación física. Entonces es así. Uno tiene que empezar a desechar un montón de ideas de fracaso, de fracasado hasta en la forma de vivir. No le gusta el orden, no le gusta el aseo, no se baña, vaya, báñese.
El agua es para las matas, dicen algunos. Desde hace muchos años, yo estaba pollo cuando uno repetía eso, ¿no? El que no le gustaba bañarse. Oye, hermano, está como que huele viejo. Ay, hermano, el agua es para las matas. Y en esa época sobraba el agua, bueno, ahora está escasa. Así de sencillo. Segundo, deje su arrebato. Aprenda a esperar en los tiempos de Dios. Cuando nos dejamos arrebatar, nos dejamos llevar por nuestras emociones o por consejeros y asesores no idóneos y algunos más falsos vendedores de humo, pues nosotros siempre le estamos pegando a resultados mediocres. Le pueden decretamos el doble en el incremento de las ventas, decretamos el doble en el incremento de los clientes, decretamos bendiciones financieras, decretamos todo lo que usted quiera. Pero con la arrebatadera de uno, y todo el tiempo el Señor me estuvo diciendo durante muchos años, hermano, hay que correr menos, pero hay que correr mejor. Es que usted es como muy correloncito. Le sacó al carrito 160 una vez, y hasta 180. Como correloncito, ¿no? Que sale de la vía y se acaba contra un palo, contra una vaca. Ah, bueno. Entonces usted es de los que tiene que ir como el cuento. Hasta que... Hay que correr menos, pero hay que correr mejor. Hay que esperar los tiempos de Dios. Deje de estar todo el tiempo diciendo que Dios le dijo cuando fueron sus propias emociones. Usted se dijo usted. Y normalmente cuando uno hace eso, uno empieza a hacer reprocesos. Y los reprocesos en cualquier obra, en cualquier proyecto, así sea el proyecto de su vida, cualquier reproceso es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y una afectación de nuestras emociones. Evitemos los reprocesos, evitemos las discusiones innecesarias, evitemos las actividades innecesarias. Pero como uno vive ahí como una loca en la mediocridad, ¿y usted por qué hace? Ah, no, porque todo el mundo está en la chiquiteca. ¿Usted por qué es la chiquiteca? Porque todo el mundo... ¿Por qué mejor usted no dice, cuántos son los que han ido a Estados Unidos? ¿Cuántos son los que han ido a Europa? En la chiquiteca va todo el mundo. Ellos están así plagadas ahí. Ir allá a tomar trago, meter marihuana y pepas, etcétera, y a fornicar. ¿Cuántos han ido a Europa? ¿Cuántos al menos tienen pasaporte? ¿Cuántos? Pero, ¿cuántos han hartado aguardiente? Hasta que ya prácticamente quedaron botados, tirados en el suelo. ¿Eso qué tiene de especial? No tiene nada. Eso es la mediocridad de uno. Y eso es lo que usted anhela. Ese es su anhelo. ¿Sí? Ese es su gran anhelo. No. Cuando uno le dice, y te daré por herencia en las naciones, y usted no ha salido de Bucaramanga, usted no ha salido de su barrio, usted no ha salido, entonces ¿de qué se trata? Y solamente conoce todos los rotos y las porquerías que hay en su ciudad. Ah, no, pero es una berraquera. Hay que romper con la mediocridad, hay que romper con eso. Y recuerde, y finalizamos, y recuerde que nosotros no somos esclavos. No os conforméis a este mundo. Recuerde que nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, linaje escogido, nación santa. Dejemos de estarnos ahí, revolcando ahí con los que no están a gusto con ser hijos de Dios, con los que quieren ser esclavos de las tinieblas, hijos de las tinieblas, y hacer con los que las tinieblas han definido en su vida. Entonces, uno comprende. No puede pasar otro año. ¿Sí? No puede pasar otro año. Este es el año. Este es el año. En que vamos a, por eso es que estamos dándole duro del año pasado, en que vamos a consolidar nuestro negocio, nuestra empresa, vamos a hacer algo, pero deje de estar a toda hora repitiendo
que es que no hay plata, que no hay oportunidades, que todo está muy difícil, que ahora con el COVID se puso más difícil. Eso ya lo sabemos. Invéntese una nueva, porque es que entonces, ¿dónde está el Dios grande y poderoso al cual le clamamos? Que uno pueda dar fe, ¿sí?, de que realmente Dios nos escucha, que Dios nos está escuchando. Aquí no estoy sino con Jorge, que Dios nos está escuchando, que Dios tiene misericordia de nosotros, que Dios ve nuestro esfuerzo, que Dios ve todo lo que nos ha pasado y que Dios quiere bendecirnos. Yo tengo que creerlo y tengo que hacerlo y tengo que desarrollar eso en mi vida, pero no puedo seguir justificándome ahí y únicamente dedicado a alabaré. No, alabaré y accionaré. Tengo que moverme, a no ser que usted sea un levita. No, yo únicamente, el Señor me dijo que yo únicamente me voy a dedicar aquí 24 horas a orar. Perfecto, ¿cómo no? Entonces, por favor, traiga un petate y se acuesta ya en la esquina, al lado de la puerta de la iglesia, y por dentro, claramente, y póngase 24 horas a orar. A orar. Porque esa gente que le gusta colocar el equipo a todo volumen y ahí no dejar dormir a nadie, sí queda como complicado. A orar. Porque usted es un levita. ¿Levita cuando me conviene? No, un levita. Ese es su oficio, no hacen más. Pero la mayoría no lo somos. Entonces, como dicen ahí, oración y acción. Ahí donde usted está, hermano y hermana, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Porque a través de tu palabra confrontamos a nuestra vieja naturaleza, mediocre, sujeta al mundo, conformada e igualada con una generación perversa y malvada, con unos objetivos simples y bajos. Muchos de ellos se conforman con limosnear para comer. Muchos de ellos ni siquiera hacen un esfuerzo que se asimile a alguna acción de trabajar. Cuando entendemos que las ideas de Dios y su manera de hacer las cosas o de actuar es más alta, entendemos el llamado que el Señor nos hace, que no está únicamente para aquellos de estrato social alto, sino está para aquellos que se quieren esforzar y ser valientes y que desde ahora se están preparando para obtener los máximos logros, para poder saltar, para poder lograr, para no conformarse aún con el resultado bueno que obtuvo, sino que quiere más, quiero más ventas, más clientes, más logros, más objetivos, más cosas en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos conformamos, el enemigo nos llena de su carnalidad y nos lleva a apartarnos de Dios, como le pasó al rey David. Cuando el profeta fue a cuestionar a David y le dijo: David, tú que saliste de detrás de las ovejas, tú que fuiste sacado del último de tu familia, eres el último de tu familia, y fuiste sacado de allá, de ese pueblito, y fuiste traído aquí a la capital, y te pusieron por rey de Israel, y te dieron todas las cosas que tenía el rey Saúl. ¿Tú por qué hiciste lo que hiciste? Tú tenías que haber seguido buscando más arriba, más alto, porque si hubieras querido, te hubiera dado más. Cuando nosotros nos conformamos con esta vida escasa,
casa sin fruto, sin resultado, en los que muchas personas se mueven. No importa que vayan a una iglesia de multitudes o que digan que su pastor o su líder tiene una unción tremendísima, pero es que su vida es la suya. Eso es lo que la iglesia muestra o lo que ese pastor quiere mostrar. Pero usted tiene que mostrar lo que es su vida, porque no es el testimonio de la iglesia, no es lo que vende la iglesia, es lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora lo que Dios está haciendo en su vida, lo que usted puede mostrar de años anteriores y aún de este año. ¿Qué es lo que usted puede mostrar? ¿Qué es lo que usted puede mostrar? ¿Cuántas ideas ahí neutralizadas? ¿Cuántas acciones que se quedaron sin hacer por el temor a que no hay un crédito, a que no se puede, a que las circunstancias se complicaron? Cuando caímos en la cuarentena emocional y espiritual, algunos están en cuarentena desde antes de esta cuarentena de este virus COVID-19. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a vender algo? Si es que nunca hemos ofrecido nada, nos da vergüenza, nos da pena. Usted no vende empanadas porque le da pena, no vende tamales porque le da pena, no vende en la calle aguacates porque le da pena, no comparte del Señor porque le da pena. Pero esa venta de aguacates, esa venta de empanadas, esa venta de tamales y compartir de Dios es lo que te genera la bendición de Dios. No la verborrea, no la venta de humo, no la venta de ideas fantasiosas que algunos hacen. Por eso es que sus vidas no son sino el antitestimonio. No los conozco, dice el Señor Jesús, hacedores de maldad. Porque mis discípulos están llamados a más. Mis discípulos están llamados a más. No a eso. Eso no es casi nada. Están llamados a más. Y cada día más. ¿Por qué? Porque dice el Señor, mis ideas y mi forma de actuar está por encima, porque más altos son los cielos que la tierra. Pero cuando yo levanto mis ojos, veo que desde el cielo desciende una línea que me dice, vea, pégate a esta línea para que empieces a crecer. Y si hubieras querido, te hubiera dado más. Algunos desean, pero no quieren, porque únicamente el que quiere es el que lucha, es el que se esfuerza, es el que busca y finalmente encuentra en Cristo Jesús.